Muy bien, 7:40 en la mañana. Gracias por los comentarios, por las críticas también. Son muy bien recibidas, no los insultos, eso sí. Las críticas muy bien recibidas en este espacio de noticias. Por si acaso, 5 meses después volvimos a entrevistar a Rafael Correa y dada la coyuntura había que conversar con él para conocer un poquito su visión sobre los temas que se plantearon. Siempre faltará tiempo, ¿no? Hay que ir rompiendo ya ese tipo de explicaciones, porque si lo entrevistamos cada 5, cada 4, cada 3, y a otros entrevistamos más seguido. El otro día hubo gente que aquí se fastidió porque a Villamar lo traemos mucho. O sea, creo que no hay que dar explicaciones, ¿no? Nosotros sabemos a quién invitar y a quién no. Y también los que invitamos sabrán si vienen o no. Como el invitado que viene ahora, que es un amigo de esta casa. Claro, y conocedor de la materia legislativa. Marcelo Espinel, director del Observatorio Legislativo y además parte de la Fundación Ciudadanía y Desarrollo, visita nuestra mesa de trabajo y lo hemos invitado justamente para hacer una valoración de los primeros 100 días de la actual administración de la Asamblea Nacional, liderada por César Litardo, una administración que nace a partir de un acuerdo político entre Alianza País, el Movimiento Creo y los independientes del BADI y del BIN, pero que ha tenido también tropiezos. Marcelo, bienvenido, buenos días. ¿Cómo le va? Marcelo. Muy buenos días, Fabricio, buenos días, Alexis, un saludo muy cordial a su distinguida audiencia y pues yo sí acepto que me inviten más seguido. Sí. Además hoy vienes de buen ánimo, nos levantamos los de blanco con el pie derecho. Pero por supuesto, hoy Liga va a ganar. Muy bien. Seguramente va a asegurar, esperemos, un buen resultado. Pero no vas al estadio, sí. No avanzo ahí, realmente estoy bastante apelado por eso. A la Liga le va bien en Copa Libertadores y a la Asamblea cómo le está yendo desde que asumió Litardo la presidencia. Eso sí creo que estamos hablando de un punto bastante. Son suertes distintas. Totalmente, creo que uno de los aspectos más decidores es que al parecer está en riesgo de que Alianza País se mantenga como la primera minoría al momento de culminar el receso legislativo. Recordarán ustedes, mis amigos, que al inicio de este periodo legislativo, Alianza País, antes de la fragmentación con el bloque correísta, contaba con 74 legisladores. Actualmente Alianza País tiene 39 legisladores y el bloque correísta tiene 31. Pero existen ya conversaciones al respecto de que este número podría cambiar de tal manera que el bloque correísta llega a tener 35 legisladores después del receso y Alianza País se quede con 37 y de esta manera estaría en riesgo esta primera minoría. ¿Por qué? Está en riesgo esta primera minoría en el sentido de que la pérdida de adeptos que está perdiendo Alianza País muestra lo que usted comentaba, Fabricio, la fragilidad con la que llegó César Litardo. Creo que es muy curioso que ahora se pueda hacer mayoría dentro de la Asamblea Nacional con un bloque que en teoría es oposición, como lo es Creo. Entonces la articulación de estas mayorías móviles en la Asamblea Nacional pone en evidencia alianzas frágiles y una gran ingobernabilidad dentro de la Asamblea Nacional. Y ahí tal vez podemos irnos hacia los números. ¿Tú crees, Marcelo, que en los próximos días Alianza País pueda volver a sufrir otro desgrane? Podría ser que sí, el manejo que ha tenido Litardo de la Asamblea Nacional en el sentido de que existen comisiones, como ustedes conocen, que van prácticamente más de 3 meses sin poder sesionar, como las comisiones de los GATS o los derechos de los trabajadores, o que incluso dentro de la agenda legislativa planteada por César Litardo, que contiene 23 proyectos de ley, apenas en 3 meses haya podido ser aprobado un proyecto de ley, pues pone en entredicho el futuro de la administración, entiéndase de la presidencia de la Asamblea Nacional y cómo ésta se va a desempeñar durante los 21 meses que aún le faltan. Si hablamos de una sola ley en estos 100 días de César Litardo, que es la ley derogatoria del impuesto denominado verde, el impuesto ambiental a la contaminación vehicular, pendiente la votación del proyecto de Código Orgánico de la Salud, hubo 2 intentos para votar y ambas convocatorias sobre la marcha fueron canceladas porque es evidente que no hay consenso. No se ha cerrado el segundo debate respecto del proyecto de código de reformas al Código Orgánico Integral Penal, entre otras. Si hablamos desde el punto de vista cuantitativo, ¿podríamos citar este entredicho que usted menciona o deberíamos también hacer un análisis cualitativo? ¿Qué fue lo que pasó en el camino que impidió que haya una mayor producción legislativa en estos 100 días de César Litardo? No podemos divorciar, Fabricio, lo cuantitativo de lo cualitativo. Lo cuantitativo nos permite a nosotros tener un contexto de cómo está actuando la Asamblea Nacional y en lo cualitativo puede existir una diversidad de factores. Por ejemplo, el equipo del Observatorio Legislativo el día de ayer me entregaba un dato que me parecía muy interesante.
que más del 44% de los legisladores, es decir, más de 60 legisladores, registran más de 100 ausencias a las votaciones dentro del Pleno de la Asamblea Nacional. Y si precisamente estas faltas de quórum al momento de realizar las votaciones son las que nos están impidiendo la aprobación de proyectos de ley, ahí tenemos un aspecto cualitativo de cómo logramos una reforma normativa dentro de la Asamblea Nacional para garantizar que se represente la voluntad ciudadana en el Parlamento. ¿Cómo es posible que a los ciudadanos, los asambleístas nos digan es que hay votaciones en las que yo no quiero participar? Yo también quisiera decir como ciudadano a mi jefe, ¿sabe qué? Hay días en los que yo no quiero ir a trabajar. Pero no es legítimo eso, digamos, se mide la votación y no la asistencia del legislador. Digo, el legislador participa en la sesión y probablemente dentro de su propia libertad de pensamiento tiene el derecho de votar o no por tal o cual normativa. No es legítimo eso. Sí. El legislador lo que tiene que hacer es votar a favor, votar en contra o abstenerse. Pero no ausentarse de la votación. No ausentarse de la votación. Ese es el cuestionamiento. Ese es el problema, porque si se ausenta de la votación no se está garantizando la representación ciudadana en el Parlamento. Una cosa es plantear una posición negativa frente a un planteamiento, frente a un proyecto de ley, frente a una resolución, pero ausentarse de la sesión, cuando podría dar claramente paso a su suplente para que él sí represente la voluntad en el Parlamento, es algo que debemos discutirlo y tal vez pensar cómo esto se está manejando en otros países porque atravesaron estas mismas crisis de ingobernabilidad dentro del legislativo. ¿Eso se soluciona elaborando un reglamento que incluya sanciones que vayan desde la suspensión hasta lo pecuniario o no? ¿O es un mecanismo adicional? Digo, lo ideal sería no tener que llegar a ese extremo de sancionar legisladores porque faltan a su trabajo. Me parece súper preocupante que tengamos que discutir al respecto de la sanción, Alexis, ahí coincido contigo. El Parlamento es la mayor representación de lo que es la sociedad ecuatoriana. Es el primer poder del Estado. Exactamente, y tener que buscar una posible sanción pecuniaria a los legisladores para que hagan su trabajo realmente es algo que deja mucho que decir. Pero les pongo, por ejemplo, el caso chileno. En Chile, los legisladores que se registran en el inicio de la sesión, es decir, que están en la constatación de quórum inicial, tienen la obligación de participar en todas las votaciones. En el caso, no se pueden salir de la votación. No se pueden salir de la votación. No pueden irse al baño, ni decir que van al departamento médico porque tienen problemas de presión. Existen justificaciones, por supuesto. Yo creo que una justificación como las necesidades básicas o un tema médico es una justificación. Pero hay gente, por ejemplo, que justo en el momento de la votación tiene una necesidad primaria fisiológica, ¿no? Yo voy a hablarte a título personal, no institucional, yo creo que eso es justificable, pero hay legisladores que te mencionan, lo que pasa es que justo ese rato me quiere entrevistar el medio de comunicación. Entonces... No, cuando quieren votar no se salen ese rato, ¿sí o no? Coincido contigo, por eso dije que era una posición personal. Pero te pongo el caso colombiano, mi querido Alexis, antes de esto. En el caso colombiano, a los legisladores se les paga de acuerdo al número de votaciones en las que participan. Perfecto, usted, como menciona Fabricio, sabe que se puede quedar a votar, pues quédese porque ahí está su sueldo. Caso contrario, pues se le disminuirá por el número de votaciones en las cuales se ausentó. Ahora, hablamos de eso porque en general la mayoría de la gente no conoce cómo es el trabajo interno de la Asamblea. Y la verdad es que el trabajo de la Asamblea no es que se desarrolle en el Pleno al momento de los debates. El trabajo legislativo, si es que legislarían en serio como uno esperaría, pero que sabe que no es así, se lo hacen las comisiones. Ahí es donde se construyen las reformas legales, los proyectos de ley, etcétera, etcétera, ¿no? Y ahí toma tiempo trabajar, y ahí hay que sesionar de martes a jueves. Lo ideal sería que sesionen de lunes a viernes, pero sabemos las condiciones, etcétera, etcétera, vienen de provincia y tal, tienen que viajar, entonces la mayoría sesiona de martes a jueves. Pero ahí también hay gente que se ausenta. Ahí hay comisiones, Marcelo, que no trabajan. El Comercio publicó hace unos cuantos días una nota en la que decía que hay 90 días sin trabajar en por lo menos 2 comisiones y otras 2 que tienen irregularidades en su continuidad, ¿no? Derecho de los trabajadores y gobiernos autónomos en la Asamblea no está trabajando. Por supuesto que sí, y precisamente por esta falta de trabajo. Por ejemplo, en la Comisión de Gobiernos Autónomos Descentralizados, las reformas al COTAD y a otros 7 proyectos de ley no han podido ser discutidas dentro de la Asamblea Nacional. No se diga en la Comisión de los Derechos de los Trabajadores, que nos tienen pendientes con las reformas de la Ley Orgánica y la Seguridad Social. Pero vamos un poco más allá.
la ciudadanía puede conocer si los asambleístas están participando o no en las votaciones y en las sesiones de las comisiones, puede conocerlo de manera desactualizada, porque la página web de la Asamblea Nacional no entrega información completa sobre este apartado. Y lo mismo sucede al respecto de la constatación de quórum en el Pleno de la Asamblea Nacional. Entonces, uno de los mecanismos para poder presionar a los asambleístas para que realicen su trabajo, tanto en comisiones como en el Pleno, es la entrega de información que produzca control social, tanto de la ciudadanía como de los medios de comunicación. Pero si es que la Asamblea Nacional no se publica esta información, se vuelve complejo. Sin embargo, yo también creo algo, mis amigos, cambiando un poco la discusión. Siempre se ha puesto en entredicho si es que el análisis de la Asamblea Nacional tiene que hacerse en base a las votaciones de los legisladores. Yo coincido en que ese no debe ser el único punto a analizar. Hablemos sobre el aspecto cualitativo de los proyectos de ley. Antes de pasar a eso, Marcelo, ¿tienes tú el registro de cuáles son los asambleístas más faltones al Pleno? Sí, por supuesto que sí, si me das un segundito. Los asambleístas que más se ausentan en el Pleno de la Asamblea Nacional, considerando que se han realizado más de 600 votaciones, un total de 691, de hecho, desde la instalación de la Asamblea Nacional, están encabezados por Wendy Vera, que se ha ausentado en un total de 247 votaciones, es decir, llega casi al 40% de votaciones, seguido por Fabricio Villamar, que también llega casi al 35% con 238 ausencias. Promotor del juicio político a los consejeros de participación, ¿no? Y eso es algo que es una constante, mi estimado Alexis. Los asambleístas que más se ausentaban en el periodo anterior, por ejemplo, eran Andrés Páez, Cristina Cronfle y un asambleísta que se me escapa. Entonces eran asambleístas muy mediáticos, que aparecían prácticamente en todos los medios de comunicación, pero al momento de votar no se encontraban en el Pleno de la Asamblea Nacional. Yo recuerdo que asambleístas como Páez o como Cronfle sustentaban su ausencia en la excusa de que ellos tenían que otorgar entrevistas a medios de comunicación y eso impedía que estén dentro del Pleno. Hubo excusas como las del asambleísta Fabricio Villamar, que le entregó a medios de comunicación en días pasados, diciendo que él consideraba que habían aspectos en los cuales él no quería votar. Entonces, lo dijo públicamente. Entonces, es algo que realmente llama la atención porque no se está garantizando esta representación en el Parlamento, y el asambleísta que se encuentra en el cuarto lugar como los asambleístas que más ausentan, está Daniel Mendoza, que tiene un total de 230 ausencias de 691 votaciones. Entonces, no es que solo un grupo político en la Asamblea Nacional es del más faltón, de hecho es bastante variado y hay que buscar cómo garantizamos esta representación en el Parlamento. Si el asambleísta por determinado razón, justificación, no puede asistir a la votación, que lo delega al suplente, ¿no? ¿O será que tal vez el asambleísta no quiere que le descuenten parte de su sueldo que se produce cuando delega a un suplente? Yo te citaba, Marcelo, la nota del Comercio porque a mí sí me llamó la atención que tengamos un poder del Estado, la Asamblea, que hoy mismo está atravesando un momento complejo de opinión ciudadana. Menos del 15% de la población en este país cree en esta Asamblea Nacional. Ha sido una Asamblea Nacional que ha venido de tumbo en 2 años y un poquito más, ha tenido 3 presidentes, ha destituido a 3 legisladoras, tiene una veintena de denuncias por cobros indebidos y corrupción, que son estos denominados diezmos. Incluso esta semana nosotros tuvimos aquí el testimonio de una exfuncionaria que presentó una denuncia en contra de una legisladora que sigue en funciones. Entonces, esta asamblea deslegitimada es la que censura a 4 funcionarios del Consejo de Participación, que también fueron elegidos democráticamente. Entonces, ¿cómo la gente tiene que entender aquello? ¿Cómo la gente tiene que interpretar, reflexionar, analizar sobre este acontecimiento de los últimos días? El Ecuador, desde febrero del año 2018, está atravesando lo que Luis Verde Soto llamaba una transición gangosa. Y esto obliga a que la Asamblea Nacional actúe con altísima responsabilidad, porque dentro de este proceso de institucionalización, las distintas funciones del Estado tienden a perder credibilidad y pues ahí se vuelve importante esta actuación con responsabilidad. Dentro de la misma línea que tú mencionas, Alexis, yo recordaba los primeros procesos de juicio político realizados por la Asamblea Nacional. Recordarán, por ejemplo, cuando la Asamblea Nacional planteó el juicio político al excontralor Carlos Polit y que únicamente pudo censurarlo porque los tiempos tardaron tanto en la Asamblea que para ese entonces Carlos Polit ya se encontraba en Miami. O el juicio político seguido en contra
de Carlos Ochoa. Cuando ya había sido destituido. Cuando ya había sido destituido por el Consejo Transitorio. Sí, pero la destitución de la Asamblea blindó pues la posibilidad de que el destituido superintendente acude a instancia contenciosa administrativa. Ese fue el argumento que se mencionó. Por supuesto que sí, pero eso yo creo que no quita el argumento de que fueron procesos tratados de una manera extremadamente política. Como por ejemplo, la calificación de el juicio político en contra de María Fernanda Espinosa 9 meses después de haber sido presentado, y esta calificación rapidísima en contra de los consejeros de participación ciudadana y control social. Entonces, cuando hay voluntad, hay voluntad. Por supuesto, y cuando hay voluntad de votar, también hay voluntad de votar. Entonces, es lo que tú mencionabas en redes, mi estimado Alexis, de, claro, curiosamente la vacancia legislativa coincide con esta calma relativa de ya no tenemos Consejo de Participación Ciudadana encabezado por Juan Carlos Tuárez. ¿La Asamblea Nacional debe tener un rol político? Por supuesto que sí, por eso se llaman juicios políticos, control político. Pero muchísimo cuidado con que este control político únicamente responda a coyunturas y no realmente al incumplimiento de las funciones que pueden tener, pero eso no en este caso, las autoridades del Estado. Es lo que está pasando. Y esto lo hemos mencionado varias veces con el contertulio aquí, hay un pedido de juicio político contra los miembros de la Judicatura de Transición que fue planteado, si mal no recuerdo, en octubre del año pasado por la asambleísta de Tungurahua, Lida Villalba. Estamos hablando de 10 meses, casi 11, en los cuales la Asamblea ni siquiera se ha encargado de conocer y calificar este pedido de juicio político. Sin embargo, el del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social fue calificado. Los pedidos, en menos de 48 horas, ya estaban calificados por el CAL y pasaron a la Comisión de Fiscalización. Y lo mismo sucede con los 4 pedidos de juicio político que se encuentran aún en el limbo, porque no existían los votos dentro de la comisión. ¿De fiscalización? Por supuesto que sí. Entonces, ¿qué pasó con este tipo de procesos? Entonces, no digamos que es una Asamblea Nacional que se ha dedicado a fiscalizar debido al momento político que atraviesa el país, porque son procesos de fiscalización no del todo exitosos, no del todo respetuosos de los procedimientos y las normas establecidas, así como también que dejan bastante que desear en el tratamiento temporal de los mismos y que responden claramente a coyunturas políticas. De esta manera, lo que estamos haciendo es aunando hacia esta falta de credibilidad que bien mencionaba Alexis, que está teniendo la Asamblea Nacional y que a mí me da muchísimo temor, mis amigos, de cara al 2021. Si es que esta Asamblea Nacional no aprovecha la oportunidad para reinventarse a través de una reforma profunda hacia la ley orgánica de la función legislativa, tengo mucho temor cuáles serán el posicionamiento de los ciudadanos frente a su renovación en el año 2021. Ahora, esa coyuntura que señala Marcelo Espinel hace un momento, que es la que está, digamos, generando estos procesos de fiscalización, en lo político, en el ámbito de la Asamblea, y que también se puede trasladar a lo judicial. Para mí es una espiral de la que ya como país difícilmente vamos a salir, Marcelo, porque la política es una cuestión de momentos, es como el fútbol, ¿no? Ya quisiera yo que la liga esté ganando el campeonato todos los años, pero el próximo año... Yo creo que al contertulio no le gustaría mucho. Verás que el Emelec fue tricampeón hace poco nomás, entonces, pero después le toca al Emelec y después, entonces ahora la teoría del péndulo, ¿no? Ahora Correa no es que perdió las elecciones, hubo un proceso ahí medio raro que hizo que Moreno dé el viraje y hoy tenemos esta coyuntura, pero ¿y si el correísmo gana nuevamente las elecciones y empezamos de vuelta otra vez en este proceso? Es una espiral que a mí me da terror como ciudadano, ¿sabes por qué? Porque finalmente todo ese discurso de odio que promueven de lado y lado, porque aquí es que ninguno es santo, después de eso se traslada a las calles. Y vamos un poco más allá, y ahí sí podemos sustentarnos nuevamente en el análisis cuantitativo. El 70% de los proyectos de ley presentados durante este periodo legislativo son reformas a leyes aprobadas durante el último periodo legislativo. Entonces debemos preguntarnos si es que estas leyes o estos proyectos de ley se plantean después de haber hecho un estudio técnico y sesudo de que las leyes aprobadas en el correísmo simplemente no funcionan, o bajo esta teoría del péndulo se presentan proyectos de ley diciendo todo lo que se hizo antes estaba mal. Y lo mismo puede suceder en el 2021. Y de esa manera estamos en un telar de Penélope dentro del aparataje normativo del Estado, en el cual tejemos durante 4 años, destejemos nuevamente, tejemos durante 4 años, destejemos nuevamente. Entonces, el Ecuador, y es algo que yo siempre he sostenido, cada cierto tiempo se convierte en un laboratorio de la democracia, en la cual los ecuatorianos somos los ratones de este laboratorio y que tenemos que actuar de acuerdo al hígado de nuestros gobernantes.
Increíble, ¿no? Y eso no nos permite construir institucionalidad, no nos permite fortalecer la democracia. Dentro de esta misma línea de cuáles son las características de los proyectos de ley presentados, recuerdo, y voy a hacer mejor referencia a un dato del anterior periodo legislativo, porque si no mis queridos asambleístas suelen enojarse. Durante el anterior periodo legislativo, el asambleísta que más faltaba, como les comentaba, era Andrés Páez, pero también uno de los que más proyectos de ley presentaba. Tenía cerca de 40 iniciativas presentadas. ¿Pero cuántas todas fueron eran aceptadas? Reformas al Código Orgánico Integral Penal y que no superaban de 1 o 2 artículos. Y algo similar sucede en la legislatura actual. El 67% de los proyectos de ley presentados por los legisladores, que llegan a ser un total de 206 proyectos de ley, no superan los 10 artículos. Entonces, o sea, no son reformas integrales. No son reformas integrales. Son reformas puntuales o a que un plantean. artículo, y que pueden tener mucha profundidad, sin duda. Pero, ¿cuál es el nivel de responsabilidad que estamos teniendo como legisladores? Cargándole de trabajo al Consejo de Administración Legislativa diciendo, bueno amigos, se han presentado más de 300 proyectos de ley, califiquemos. Entonces, se está generando, a mi criterio, un proceso poco técnico, poco responsable de el desarrollo normativo en el país, produciendo esta hiperinflación normativa que alguna vez escuchaba este término, y pues que no nos está ayudando al debate legislativo. Que lo que están haciendo los asambleístas es presentar proyectos de ley simplemente por tener un número, tal vez por no ser mal evaluados por el observatorio legislativo, y no actuando con un sentido de país. A eso me refería yo con el tema cuantitativo y el tema cualitativo, pero suscribo las palabras de Marcelo Espinel, no se puede separar lo cualitativo de lo cuantitativo. Marcelo, gracias por el tiempo. Muy amable, Siempre de las órdenes, amigos, y espero verlos más seguido. Claro que sí. El doctor Marcelo Espinel, director del Observatorio Legislativo, parte de la Fundación Ciudadanía y Desarrollo, haciendo un balance de los primeros 100 días de la actual administración legislativa liderada por César Litardo. Con tertulio nos vamos, no hay tiempo para más. Hoy juega Liga, 17 horas con 15 minutos, todos los caminos conducen a Casablanca. Liga en el partido de ida por cuartos de final de Copa Libertadores de América frente al más grande del fútbol argentino, Boca al de mayor hinchada, al Ceneice. Sí, hoy se divide el corazón de este contertulio, pero Sí, es una división 70-30, te cuento. Qué bárbaro. No, obviamente quiero que gane la Liga, sé que va a ganar la Liga hoy, tengo un pálpito, como dice Carlos Vera. Pero no, si mentira, así, voy a salar a mi equipo con esos pálpitos. No salen esos pálpitos. Espero que Liga gane hoy, espero que hayas traído también una camiseta blanca en la mochila. No. Tienes que irte a la casa porque vas a estar rodeado de listas. Una azul y amarilla voy a Así que traer. te fregaste. Un abrazo para todos, con nosotros y a Fuerte partir de ahora, abrazo. Dios mediante, será hasta mañana. Hasta mañana.